México es hermoso, diverso y encantador. Desde las costas de Tulum hasta las pirámides de Chichén Itzá, México ha dado hogar a muchas culturas. Actualmente México se ha urbanizado, dando vida a una cultura nueva y dejando otras por debajo. Una de las maneras en que se ha manifestado este cambio es por medio de lenguas indígenas, en particular la cantidad de personas que hablan náhuatl, la lengua indígena más hablada en México. Está disminuyendo drásticamente. Debido a que este cambio se ha visto de manera más extrema en el norte del país, decidimos ver cuál era el interés actual en la lengua náhuatl en esta área. Nuestro objetivo sería investigar el interés en el aprendizaje de la lengua náhuatl en el norte de México, las causas de este interés o desinterés y las razones de la disminución, así como se hace a una lengua atractiva, para crear una estrategia de conservación efectiva que unifique culturalmente a mexicanos, norteños y sureños, y así se percibe su cultura en el proceso. Centramos la investigación en personas adultas entre 20 y 40 años de edad del norte de México, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, tanto hombres como mujeres. Deseamos ver la perspectiva de los norteños debido a la división entre norte y sur, y nos enfocamos en adultos debido a que son el grupo más propenso a aprender una lengua por su cuenta. Para obtener información respecto a nuestro tema, decidimos investigar la opinión de nuestra población mediante 3 técnicas. Primero, la observación etnográfica de redes sociales, luego la entrevista a fondo y por último la encuesta. En primer lugar, la observación etnográfica se enfocó en 5 redes sociales distintas: Facebook, Reddit, TripAdvisor, Lonely Planet y MexConnect. Estas se caracterizaban por el uso de foros y discusiones entre usuarios. La observación se enfocó hacia dichas interacciones, analizando las respuestas e ideas de cada usuario. Debido a la naturaleza anónima de estas redes, el control de la muestra se vio disminuido. Por otro lado, la entrevista se realizó a 20 personas de diversos estados del norte del país. Similarmente, el cuestionario se aplicó a una muestra de 60 personas, todas del norte del país, de entre 20 y 40 años de edad. Las hipótesis en las que nuestro equipo se decidió tener como las definitivas son las siguientes. Nuestra primera hipótesis refiere a que los mexicanos del norte del país tendrán menor conciencia respecto a la lengua náhuatl debido a su distanciamiento de la zona donde es más conocida y hablada. Al realizar nuestra observación etnográfica, notamos que muchos de los participantes mexicanos en la página pertenecerían al sur del país. Por lo tanto, no se encontró mucha participación de mexicanos norteños. En nuestras entrevistas encontramos que el distanciamiento sí forma parte del desinterés de la lengua. Creo que tendría un valor muy importante más que una utilidad. Pues en lo que ya es el mundo globalizado, pues sí hay lenguas más útiles que otras, ¿no? Las que más se hablan en el mundo, más bien. Mayormente se mencionaba que debido a las oportunidades laborales, muchas de las personas que respondieron no tener interés en aprender la lengua mencionaron que era más conveniente aprender el inglés debido a las oportunidades laborales. Entonces yo creo que tiene una importancia cultural fundamental más que una utilidad. Las personas tienen que abandonar sus comunidades de origen porque buscan una mejor calidad de vida o buscan aspirar a un ingreso económico mayor. Yo aquí en Monterrey yo no he visto ningún programa o algo así como por ejemplo en el centro del país, que hay programas en donde hablan mucho sobre las culturas mesoamericanas o las culturas prehispánicas. Entonces yo la verdad no veo que haya mucha discusión sobre estos temas tan... Por otro lado, en algunas entrevistas se mencionaba tener familiaridad con otras lenguas indígenas, más se trataba de aquellas hablantes en el norte de México. Acá en el norte de México lo que más se escucha no es el náhuatl, sino es la lengua de los tarahumaras, que es la cultura rarámuri.
Ok, entonces sí hay como conciencia en el norte sobre estas lenguas. Sí, al menos digo, de la cultura tarahumara, sí, yo sí he visto eso, que sí se sigue preservando. Por último, en nuestra encuesta, el 60% de los encuestados señaló que cree que hay una mayor conciencia del idioma en el sur que en el norte. Por lo tanto, observamos que nuestra primera hipótesis fue comprobada. La distancia entre los lugares del habla de la lengua en el sur y el norte de México afecta el interés de los norteños por el idioma náhuatl, ya sea por la disponibilidad de otros idiomas o las oportunidades laborales a nuestro país vecino. Nuestra segunda hipótesis trata sobre los métodos preferidos de aprendizaje de lenguas de las personas. Debido a las imitaciones de los métodos tradicionales, creíamos que las personas preferían un método audiovisual de aprendizaje. Al observar foros respecto al aprendizaje de náhuatl en Reddit, presenciamos que se había sugerido la implementación del idioma a programas digitales como Duolingo, lo cual parecía indicar que nuestra hipótesis sería correcta. Mas la investigación posterior mostró lo contrario. Las personas entrevistadas parecían tener una clara preferencia al aprendizaje tradicional, mencionando la importancia de la retroalimentación y cooperación. ¿Por qué medio te gustaría que fuera? Pues presencial, pues no hay nada en una lengua como escucharlo y poder ver cómo se pronuncia. También me gustaría grupal y me gustaría que fuera como una estructura como cuando nos enseñan español en la primaria, ¿verdad? Sí, más gramática, exactamente. Acompañada en grupos chiquitos. Yo actualmente estoy yendo a clases de inglés y recibo clases con compañeros, con otros compañeros y con mi maestro. En las encuestas también había una preferencia marcada por aprendizaje presencial, con 85% de los participantes prefiriendo clases presenciales por sobre clases digitales. Además, había un interés mayor en el aprendizaje en grupos pequeños, un método de aprendizaje más adaptado a clases tradicionales. Nuestra tercera y última hipótesis se centraba en la edad de los participantes. Pensábamos que las personas con edad mayor a 30 años tenían un mayor interés en aprender lenguas indígenas como el náhuatl, debido a su experiencia y conexión con el pasado. En la investigación etnográfica, investigamos la edad de los participantes en estos foros. En foros como MexConnect, se observa que una gran audiencia mayor, la cual habla de retirarse a México, discute mucho el país, mas no toma mucho interés en la cultura o idiomas indígenas. En las entrevistas observamos que, mientras que los entrevistados de diferentes edades muestran un interés similar por la lengua, muchos señalaban que al ver casos donde alguien que sabía la lengua dejaba de hablarla, se ha dado en generaciones más jóvenes. ¿Usted por qué cree que se esté dando esta disminución en hablantes de náhuatl? Ok, siento que son la inquietud de las nuevas generaciones por un mejor futuro socioeconómico. El hecho de emigrar hacia otros lugares en donde puedan tener ellos una libertad financiera o tener un trabajo, subsistir a la vida, pues les ha hecho salir de su lugar de origen, por lo cual han adoptado un nuevo idioma, español. Además, señalaban que las personas que conocían que hablaban el lenguaje lo hacía debido a su profesión. Me tocó compañeros maestros de que se interesaron en aprenderla porque le tocaban personas, les llegaban niños que hablaban esa lengua y pues ya era más que nada una necesidad de aprendizaje para poder comunicarse con sus alumnos. Las encuestas, por otro lado, mostraron que en un grupo particular mostraba mayor interés por el lenguaje, y se trataba de aquellos en el rango de edad entre 30 y 35 años. Mostraron un interés mayor en la conservación de la lengua, y fueron el grupo que más afirmó conocer a alguien que hablara una lengua indígena. A pesar de esto, nuestra hipótesis fue refutada, ya que mientras que un grupo por arriba de los 30 años mostró un mayor interés por la lengua náhuatl, no se encontró que todas las personas arriba de los 30 años tenían ese interés, ya que el grupo de 36 a 40 años mostró un menor interés por la lengua. Nuestras soluciones. La solución que desarrollé se enfocaba en el aspecto cultural de la lengua, debido a que parecía ser el mayor atractivo que señalaban los encuestados y los entrevistados.
consiste en el desarrollo de un tour inmersivo que lleve a los turistas norteños a lugares importantes en la cultura mesoamericana y explique nuestra historia por medio de conversaciones en náhuatl y español, narradas por nahuatlantes. De esta manera, se permitiría un acercamiento cultural a la lengua y la práctica en la lengua por conversaciones, dos de los aspectos más remarcados en nuestra recopilación de datos. Una propuesta de solución que consideré implementar es un libro en el cual esté lleno de ilustraciones con palabras de la lengua náhuatl para así hacer una relación entre la ilustración y la palabra, para aquellos que les llame más la atención ver las imágenes. Además de poder también ser agradable para las familias que tengan este libro, pudiendo ser también usado por menores de edad. La solución la cual consideré era una de las opciones que se podría implementar para resolver la problemática es el hacer una recopilación de cuentos en náhuatl, variando desde historia de niños hasta las mismas historias y leyendas de los nahuas, siendo estos acompañados por su traducción al español, haciendo así una alusión a lo que un diccionario haría con palabras extranjeras. Estos mismos serían repartidos en lugares culturales indígenas en el norte del país, lugares turísticos y museos para su mayor propagación. Los resultados se inclinan hacia la falta de conciencia por parte de los norteños sobre la lengua náhuatl. Esto porque se atribuye a que sienten que la lengua no tiene un valor económico o social, es más una preservación cultural. Entonces, mi propuesta es implementar medios audiovisuales que conserven y inmortalicen esta lengua y así se quede grabado el resto de nuestra historia. Decidimos usar estas características para crear nuestra solución. Nuestra propuesta de solución sería un programa turístico donde los participantes sean parte de una experiencia inmersiva y cultural de la historia de los grupos prehispánicos de México. De esta manera, subrayando la relevancia cultural e histórica del lenguaje. El tour sería distintos lugares emblemáticos de las culturas mesoamericanas. Incluiría ejercicios cinéticos y concursos artísticos en náhuatl. Sería dirigido por personas nahuatlantes, permitiendo las interacciones en el lenguaje. También se centraría en grupos pequeños de máximo 10 personas, para que el aprendizaje estuviera más especializado a ellos. Conclusiones. En base a nuestra investigación, hay un menor interés en el norte del país por el lenguaje náhuatl. A pesar de que México está cambiando, es importante no olvidar la importancia que aún tienen las lenguas indígenas en nuestro país. Es nuestra responsabilidad como mexicanos ayudar a la conservación de todos los aspectos de nuestra nación, no solo aquellos que parecen convenientes. Creo que demostrar la relevancia de la lengua a través del turismo y la interacción directa entre ambos lados de México es la manera más efectiva de conservar la riqueza de nuestro país. Al finalizar esta ardua investigación, se logró observar no solo a los norteños, sino como también gente foránea cuya gran parte de su vida ya han pasado en el norte de México, piensan que la lengua náhuatl en sí no tiene mucho que ofrecer, viendo cómo las necesidades de uno van cambiando y adaptando al paso del tiempo y conforme la globalización así lo demande. Sin embargo, su valor cultural es uno inmenso, y aunque hayan personas que en su opinión personal no vale la pena conservar la lengua, la importancia de la misma es algo imposible de negar. Tras haber realizado toda esta investigación, se ha notado que a pesar de no haber un conocimiento tan amplio sobre la lengua náhuatl, aún así se quiere encontrar un modo de apoyar la preservación de la lengua. Además de ver el gran peso cultural e histórico que lleva la lengua náhuatl consigo en el pasar de los años desde la era prehispánica hasta la época actual. Si se llegara a perder esta lengua, sería una gran parte de miles de años perdidos y las generaciones futuras no la conocerían o llegarían a tener un conocimiento de ella muy escaso. Pero dejándolo lo malo de lado, si se hace una preservación y concientización de la lengua náhuatl y de las lenguas indígenas, se seguirán manteniendo un rico conocimiento cultural e histórico en el país.